Dios bendiga a cada uno de mis santos hermanos. Vamos a dar inicio en esta mañana al culto de hoy, domingo 29. Padre, en el nombre de Jesús, estamos ante tu santa y bendita presencia, Dios. Señor, te pedimos la gloria que seas tú en este día hablando, Señor. Espíritu Santo, unge mi vida para impartir, unge la vida de mis santos hermanos para recibir, unge nuestra vida toda, Dios de la gloria. Padre amado, para entender, Espíritu Santo, lo que tú tengas preparado para nuestra vida en este día, Padre. Abre nuestros ojos, nuestro entendimiento y nuestros oídos espirituales, Dios de la gloria. Te pedimos, Espíritu Santo, Señor amado, que seas tú ministrando en esta mañana, Padre Santo, y que seas tú exponiendo, oh Señor amado, la riqueza de tu santa y eterna palabra, Dios. En el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor. Amén. Vamos a tomar nuestra lectura bíblica del Primera de Reyes y vamos a ir concretamente al capítulo 18. Vamos a tomar un texto bíblico que para nosotros nos es muy familiar, ¿no? Pero vamos a tratar con 5 versículos bíblicos para entender un poco la vida de este siervo de Dios. Amén. Vamos a ir a Primera de Reyes, capítulo 18, y vamos a tomar la lectura desde el verso 16 hasta el verso 21. Y leemos la eterna y bendita palabra de nuestro Dios en nombre de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice: entonces Abdías fue a encontrarse con Acab y le dio el aviso. Y Acab vino a encontrarse con Elías. Cuando Acab vio a Elías, le dijo: ¿eres tú el que turbas a Israel? Y él respondió: yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo los Baales. Envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo, y a los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera, que comen de la mesa de Jezabel. Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor. En el nombre de Jesús, tu palabra va a ser expuesta a Dios. Tu santa voluntad se haga en este día, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Estamos con uno de los personajes más emblemáticos del pueblo de Israel. Tanto que se dice, no he ido yo, que en la cima del Monte Carmelo hay una estatua del profeta Elías con una espada en la mano. Estamos hablando ahora mismo y vamos a hablar de 722 años antes de Cristo, ¿no? Cuando uno estudia la vida de los personajes, de algún personaje, también debe estudiar algo de historia. Por esa razón, es esencial que entendamos los momentos difíciles durante los cuales este varón de Dios pasó cuando hace su aparición en el escenario bíblico del pueblo de Israel. Este varón de Dios tuvo que vivir momentos tremendos en una oscuridad de tiniebla espiritual del pueblo de Israel. O sea, pero vamos a ver qué pasa con el pueblo de Israel. Durante 100 años, un poquito más de 100 años, el pueblo de Israel vivió en un solo reino bajo 3 monarcas, como fueron Saúl, David y Salomón. Pero a la muerte de Salomón, cuando entra su hijo Roboam en escena, el reino se divide en el reino del norte y el reino del sur, lo que se conoce como Israel, que comprendía también Samaria, y Judá, el del sur. El reino del norte, por más de 200 años, estuvo dirigido durante 19 monarcas, de los cuales todos fueron impíos. Ninguno hizo la voluntad de Dios, hasta que en el año 722 cayeron en manos de los asirios. Mientras tanto, el reino del sur, el de Judá, durante más de 300 años tuvieron 17 monarcas, 9 de los cuales siguieron los caminos del Señor, hasta que vino en el año 586 a.C. la invasión de Babilonia por Nabucodonosor, y Jerusalén fue destruido y fueron transportados, de donde luego se cuentan los 70 años de cautividad. Pero vamos a ver Tisbé. Tisbé estaba en Galaad.
que quedaba en el área septentrional de Transjordania. Tisbé era una tierra asolada, al aire libre, dicen los historiadores. Poco han sabido y poco han encontrado de este pueblo Tisbé. Por eso se lo conoce como Elías Tisbita. Ahora, Tisbé es una tierra al aire libre. Por eso se creyó, no era una tierra de donde también salían gente diplomática, no. Era una tierra al aire libre donde se cree que la gente era bronceada y robusta. De ahí el concepto de cómo podría haber sido el profeta Elías, un hombre robusto, bronceado, pero también de aspectos bastante toscos. Bien, de esta tierra deshabitada casi, que estaba en el área septentrional de Transjordania, sale un hombre, saca Dios un hombre para confrontar al líder de la nación. En este momento el pueblo de Israel está pasando los momentos más oscuros de su vida. Y vamos a tomar un poquito énfasis en el texto bíblico primero, porque es notorio y conocido de lo que es el rey Acab y de lo que es Jezabel. En ningún otro reinado se hace mención de la esposa del rey. Justamente aquí, en el rey Acab, aparece no solamente el nombre del monarca, sino también el nombre de la mujer del monarca, por dos razones. Una, porque quien gobernaba en Israel era Jezabel, porque Acab era pusilánime, medroso, y el reino estaba en falda, era una falda la que gobernaba en este caso Jezabel. Y la segunda razón por la que aparece Jezabel en los textos bíblicos es porque fue Jezabel la que metió al pueblo de Israel la idolatría para que adorasen a Baal. Es a partir de Jezabel en donde el pueblo de Israel se entrega a la idolatría. Y cuando entró la idolatría, cuando entró la adoración a Baal, también entró la adoración a Acera. Porque Acera, en la mitología, se creía que era la madre de Baal. Bien, se puede decir entonces que en el matrimonio de Acab, la dote que él recibió con Jezabel fue la idolatría pagana que llevó a través de Jezabel acá al pueblo de Israel. Y en esta oscuridad de tinieblas, en estos momentos difíciles del pueblo de Israel, aparece este hombre de un lugar que aún hoy en día todavía poco se sabe de Tisbé, pero que se cree que estaba en Galaad. Aparece este hombre de un lugar que nadie sabe de dónde, a confrontar al más importante de la nación. Ya siguiendo el texto bíblico hemos leído cuando hace su primera aparición, pero aquí está haciendo la aparición Elías después de más de 3 años de sequía, cuando todo el pueblo hiede. Hiede porque había llegado, durante esos años había llegado la muerte. Había llegado mucha muerte. Por eso Acab, antes de encontrarse con Elías, manda a su siervo a ver si quedaban agua en los arroyos, para que las bestias de ellos no muriesen. O sea, el proceso que vivió y el periodo que vivió Elías fue un periodo bastante duro como siervo de Dios. Bien, dice el texto bíblico, dice, y le dijo, y entonces Abías fue a encontrarse con Acab y le dio el aviso, y Acab vino a encontrarse con Elías. Cuando Acab vio a Elías, le dijo, ¿eres tú el que turbas a Israel? En este momento, cuando Acab se encuentra con Elías, hay una confrontación entre dos, y prácticamente es una confrontación no del rey con el profeta, es una confrontación de la idolatría con Dios. Porque eso era lo que representaba Acab. En este momento Acab está echando chispa por los ojos, porque acá está apuntando al culpable. ¿Quién es? De todos los males que durante esos años de sequía había estado pasando el pueblo de Israel. Pero vean la fortaleza, la fe, el valor que tiene el profeta Elías. Que acto seguido, él está solo, acto seguido, él traslada la culpabilidad que le ha sido imputada a él la traslada a su verdadero causante. Y dice, él respondió, yo no he turbado a Israel,
sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. ¡Qué valor! ¡Qué fe! Aquí Elías está poniendo en práctica lo que él ha vivido en Querif y en Sarepta. Porque en Querif él tuvo unos momentos, un desierto tuvo que pasar en soledad con Dios. Pero en Sarepta él tuvo un curso intensivo espiritual. Y aquí, al encuentro con el monarca israelita, el monarca perverso, él está poniendo en práctica lo que ha recibido tanto en Querif como en Sarepta. Por eso él tiene el valor para confrontarse al hombre más importante en este momento del pueblo de Israel, que es Acab, el rey. Y acto seguido, dicen los grandes estudiosos de la Biblia, que tiene que haber sido un momento emocionante haber observado la confrontación de estos dos personajes. La idolatría representada por Acab y a Dios representada por Elías. Y el dedo de uno señalando al otro. Si 722 años hubiese existido el New York Times, la BBC, seguramente hubiesen hecho énfasis y hubiesen registrado como historia este acontecimiento, porque luego viene uno de los acontecimientos más grandes bíblicos, como es lo que va a vivir el profeta Elías con los 850 profetas de Baal y de Acera. Tremendo lo que viene de aquí para acá. Acto seguido, ¿qué dice? Él respondió: yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. La palabra turbar también es de calamidad. La palabra turbar. Pero esa palabra también se la usaba en Israel para describir a las víboras y a las serpientes. En este momento lo que acá le está diciendo: eres tú una vil víbora que tienes al país en esta situación. Eso es lo que le está diciendo Acab al profeta Elías. Pero acto seguido, Elías, con esa fe y con todo lo que él tiene, lo que ha recibido en Querif y en Sarepta, ojo lo que él le dice. No, dice: yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baal. Desde este momento, Elías se apunta al centro del problema del pueblo de Israel. ¿Y cuál era el centro del problema del pueblo de Israel? Baal. La idolatría. Había entrado el paganismo. Lo que Dios le había dicho al pueblo de Israel que no cogiera, desde el momento que tomaban posesión de la tierra prometida, que no cogiera. Y fueron los primeros que ellos cogieron. Entonces, pero note las palabras de Elías. Va, como quien dice, al foco del problema. Dejando, dice, los mandamientos de Jehová y siguiendo los Baales. Porque acto seguido, en el siguiente versículo, en el versículo 19 dice, ya empieza Elías. En este pasaje bíblico, Elías habla 7 veces, pero las 7 veces que él habla, él da órdenes. Ahora, después de confrontar a Acab, él le da una orden a Acab. Hermanos, nosotros, para poder confrontar los problemas, para poder confrontar la raíz del problema, no es en la carne, no es en nuestra voluntad, no es con las cosas del mundo, no, únicamente después de que usted pase por Querif y tenga un entrenamiento más a fondo y intensivo en Sarepta, es cuando usted va a poder hacer frente al foco del problema, a la raíz del problema. Porque el problema del pueblo de Israel era un problema netamente espiritual. Y es ahí donde apunta el profeta Elías, un hombre que había salido de una área que hasta el día de hoy poca información se sabe, pero miren cómo Dios le había a este hombre cambiado, lo había formado, y miren los frutos que estaba dando. Porque lo que usted tiene que ver en este pasaje bíblico es que Elías no titubea en ningún momento. Elías va hacia adelante. Cada vez que él habla, él va hacia adelante. Ahora empieza a dar órdenes. Dice, envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo y a los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera que comen de la mesa de Jezabel. Ojo lo que está diciendo Elías. Se va
al centro del problema. Ya él se ha olvidado de Abdía, el siervo de Acab. Y ahora mismo, en este momento, él está dejando a un lado a Acab. De hecho, le está dando una orden. Congrégame, dice, congrégame en el Monte Carmelo a todo Israel, al pueblo. Y luego en el Monte Carmelo también dice que le congregue a los 850 profetas, los 450 de Baal y los 400 profetas de Acera. ¿Sabe lo que está tramando aquí Elías? Lo que aquí, Elías, su movimiento aquí son muy astutos. Ya él ha dejado de lado al mayordomo y al rey Acab. Ahora se va al centro del problema. Porque el centro del problema del pueblo de Israel era la idolatría. Y por esa idolatría era la sequía. Por esa idolatría no era solamente la sequía, en realidad el fondo de sequía era muerte. Había muerte. Porque si falta el agua, eso es lo que pasa. Bien. Una vez que le congregan al pueblo de Israel y a los profetas, ¿qué es lo que quería Elías? Elías cada vez que habla, da órdenes. Y cada vez que da órdenes, ojo, que acá obedece. Y no es algo fácil lo que le manda a hacer Elías. Lo manda a reunir al pueblo de Israel y a todos los profetas. Pero dentro de esto está la mano de Dios, sobre todo, porque Dios está con Elías. En la ecuación no es 850 contra 1. La ecuación es 850 contra 1 más Dios. Porque si usted está con Dios, la palabra que a usted le corresponde es invencible. Ese era Elías, invencible. Él sabía dónde estaba, con quién estaba. Él sabía lo que estaba haciendo, porque él vivía en la presencia de Jehová. Dice, entonces acá convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo, oh, aquí Elías, ve cómo él cada movimiento te va dando. Él lo va dando con paso firme, pero él va siguiendo al centro del problema. Ya aquí, acá, ha convocado a todos los hijos de Israel y ha reunido a los profetas. Qué astucia la de Elías. ¿Sabe lo que quería Elías? De lo primero que él se preocupó después de confrontar a Acab, porque él tuvo un gran valor para confrontar a Acab y hacerle ver que él era un pervertido monarca y que los problemas los había traído a él y la casa de su padre. Y para hacer eso había que estar lleno de la presencia de Dios para dirigirse en esos términos a un rey. Y eso era Elías, porque Elías sabía que él estaba dentro de la voluntad de Dios. ¿Sabe, hermanos? Un gran problema del pueblo cristiano, un gran problema de un cristiano, es cuando no sabe, cuando no conoce y no está seguro de que él está en los planes de Dios y en los propósitos de Dios. Y eso causa mucho desbarajuste en la vida espiritual de un cristiano. Elías no. Elías estaba firme en lo que le estaba haciendo y estaba seguro de lo que estaba haciendo. Acto seguido, dice que entonces acá convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Ya acá obedeció. Pero ojo lo que hace Elías. Elías ya, una vez que están reunidos, ya deja a un lado a Acab. Pasa de Acab. Y directamente se va al foco del problema. Y el foco del problema era la idolatría. Ya tenía los causantes de la idolatría, que eran los profetas y los sacerdotes de Baal y de Acera. Pero se va ahora a un pueblo dividido, timorato. Muchos adoraban a Baal, otros adoraban a Acera, y aún quedaban algunos que seguían a medias al Dios del cielo, al único. Y es ante ahí, es justamente en ese momento donde va Elías y les hace un llamado. Dice, acercándose Elías a todo el pueblo, dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. ¿Sabe, hermanos? Uno de los principales problemas del ser humano es ser neutro.
porque no es ni frío ni caliente. Y esta es la peor parte que se lleva la iglesia de la Odisea en el mensaje a las 7 iglesias en el Apocalipsis. En la neutralidad no aporta nada. Lo único que demuestra una neutralidad es que no está en ninguna parte. ¿Sabe, hermano? Elías se dirige directamente al pueblo de Israel. Porque en este momento Elías lo que quiere es volver los corazones del pueblo de Israel a Dios. Pero al mismo momento, el plan de Elías es perfecto. Porque en realidad él lo que está tramando allí es borrar del mapa a los profetas y la idolatría. Por eso él ha pasado de todo y cada paso que él da, lo da seguro. Pero él va al centro del problema. Él lo ha ido llevando. Luego da órdenes. Si usted sigue leyendo los pasajes bíblicos, él da órdenes. Dice, traigan los dos animales para el sacrificio. Y les da órdenes a los profetas para que preparen ellos primero. Imagínese usted a Elías por un espacio de más de 4 horas, parado, arrimado a un árbol, cruzado de brazos y observando el disparate de los profetas, clamando a Baal sin respuesta. Incluso Elías entra en burla con ellos. ¿Saben, hermanos? Elías sabía quién era y él sabía a quién le servía. En un momento tan difícil de la nación, él que había salido de un lugar insignificante, no se sabe de dónde, fue el instrumento que Dios usó para volver los corazones del pueblo de Israel a Dios. Cuando cayó fuego en el sacrificio de Elías, el pueblo solo pudo decir, Jehová es Dios, Jehová es Dios. Hermanos, en estos momentos tan difíciles, usted tiene que pararse en la brecha. Pero para usted pararse en la brecha, tiene que vivir en la presencia de Dios. Para que usted viva en la presencia de Dios y para que el Espíritu Santo lo pueda usar, usted tiene que eximirse de muchas cosas. Dicen los grandes estudiosos que Elías era un hombre tosco, de acuerdo al lugar de donde venía. Pero ese hombre tosco fue el instrumento y el martillo que Dios usó para en un momento de tiniebla del pueblo de Israel derribar todos esos argumentos idolátricos que había. La situación actual demanda de usted, hermano. La situación actual no es de estar cruzados de brazos, no es de estar entreteniéndonos, no. Si usted quiere que Dios lo use, como Elías, usted tiene que pasar por Sarepta. Y acto seguido, va a entrar en una preparación intensiva. Y es solamente cuando usted entre en esa preparación intensiva en Sarepta, es cuando ya usted ya ha pasado por Kerif. Y es ahí donde Dios va a usarlo. Hermanos, hay una diferencia entre el verso 1 y el verso 24. En el verso 1, Elías era el vocero de Dios. En el verso 24, la viuda después que le resucita el hijo, le dice, ahora conozco que eres varón de Dios. De vocero de Dios a varón de Dios hay una distancia. Y para que usted sea un varón de Dios, tiene que pasar por Kerif y por Sarepta. No importa sus cualidades, no importa su estatus social, no importa la condición en la que usted se encuentra. Para Dios nada es imposible. La sociedad actual espera una respuesta. Y esa respuesta no viene ni de una democracia, ni de un gobierno, ni de un reino, ni de ningún partido político. Los cambios los hacemos nosotros. Los aleluya. Y hoy, este es el momento de levantarnos como Elías y cambiar la situación. Porque, hermano, con esto termino.
Estos son dolores de parto. Vienen lo que la Biblia dice, los tiempos más difíciles, porque ya el Señor, hace más de 2000 años, lo anunció. Él nos advirtió. No debemos estar desprevenidos, ni tampoco debemos distraernos. Si usted quiere ser como Elías, el Elías de este tiempo, tome su cruz y sígalo. Pero de verdad, vamos a orar. Padre, en nombre de Jesús, tu palabra ha sido expuesta, Señor. Oh, Señor, te damos gracias, Dios, por tu santa palabra, Dios. Te pido, Dios amado, en este día, que seas tú, Señor, haciendo entender a tu pueblo, haciéndole ver a tu pueblo, Padre, que solo cuando se levante con la responsabilidad, el compromiso, como el que tuvo Elías, podrán hacer frente a los problemas, tanto personales como en la sociedad. Levanta, Señor, a los nuevos Elías, a los Elías de este tiempo, Dios de la gloria. Levanta, Señor, a tu pueblo. Oh, Señor, levanta a los padres aún con esa doble unción que Elías le dio al profeta Eliseo. Levanta en este tiempo, Padre, porque tú eres el Dios de lo imposible, Dios. Señor, bendice grandemente a tu pueblo y úsalo poderosamente, Padre, para la gloria y honra de tu santo nombre. En el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor. Amén.